Bueno, vamos a comenzar este primer programa de Derecho a Réplica de un modo muy especial. Creo que es como de repente nobleza obliga a comenzar de esta manera. Hay un hecho que ha sido la muerte de José el Pepe Mujica que no solo ha consternado a América Latina, sino a gran parte de lo global, de lo mundial. Y me parece que es una buena oportunidad, una buena forma de comenzar con este pequeño homenaje que ha decidido hacer la gente de Subrayado en Uruguay, que me parece que sería hermoso poder compartirlo en este comienzo, en este primer programa de Derecho a Réplica. Después voy a estar presentando, obviamente, a nuestros analistas, a los asesores. Vamos a hablar de política, vamos a hablar de economía, pero ahora creo que es momento de empezarlo así y estaría muy bueno. Si sos joven, tienes que saber esto. La vida se te escapa y se te va minuto a minuto. Y no puedes ir al supermercado y comprar vida. Entonces, lucha por vivirla, por darle contenido a la vida. La diferencia de la vida humana a las otras formas de vida es que tú le puedes dar hasta cierto punto una orientación a tu vida. Tú puedes, en términos relativos, ser autor del camino de tu propia vida. No eres como un vegetal que vive porque naciste. Después de haber nacido puedes dar un contenido. O puedes enajenar tu vida, que te la compre el mercado. Y te pasas toda la vida pagando tarjeta y comprando cacharro. Y le das para adelante y al final después estás como un viejo como yo. Todo lleno de reumatismos, te pelaste. ¿Y qué hiciste en este mundo? Pero si tuviste un sueño y peleaste por una esperanza e intentaste transmitirle a los que quieran, tal vez quede un pequeño aliento rodando en las colinas, en los mares. Un pálido recuerdo que vale más que un monumento, que un libro, que un himno, que una poesía. La esperanza humana que se va realizando en las nuevas generaciones. Compañero, nada vale más que la vida. Luchen por la felicidad. Y la felicidad es darle contenido a la vida y rumbo a la vida y no dejarte que te la roben. Un segundo consejo a los jóvenes. Lo imposible cuesta un poco más. Y derrotados son solo aquellos que bajan los brazos y se entregan. La vida te puede dar 1000 tropezones en todos los órdenes. En el amor, en el trabajo, en la aventura de lo que estás pensando, en los sueños que pensás concretar. Pero una y 1000 veces estás hecho con fuerza para volverte a levantar y volver a empezar. Porque lo importante es el camino. No hay una meta, no hay un arco de triunfo, no hay un paraíso que nos recibe, no hay odaliscas que te van a recibir porque moriste en la guerra, no. Lo que hay es otra cosa, es la hermosura de vivir al tope, de querer la vida en cualquier circunstancia y luchar por ella e intentar transmitirla. Porque la vida no es solo recibir, es antes que nada dar algo de lo que tenemos y por jodido que estés, siempre tenés algo para darle a los demás. En la vida, por más jodido que estés, siempre tenés algo para dar. Qué palabras. Así decidimos comenzar nuestro primer programa de Derecho a Réplica. Contamos con gente que sabe muchísimo. Vamos a ir puliendo todo este tipo de cosas. Vamos a ir compartiendo también, ¿no? Sobre el mundo de la política, sobre el mundo de la economía. Los voy a ir presentando.
lo tengo a compañero Hernán Sabater, director de Cava de Prensa Mercosur, lo tengo al señor, tengo el honor de tenerlo al señor Javier Pertierra Antón, desde España también. Me pareció una forma muy acertada de empezar el programa porque me pareció una forma de homenajearlo, más allá de lo político, más allá de que cada uno tiene su forma de pensar, ¿no? Políticamente, creo que firmemente que todo lo que haces en esta vida resuena en la eternidad, siempre. Entonces vamos más allá del político. Dejemos el personaje y vamos más allá, vamos a la persona. Creo que es de respetar no solamente la memoria, no soy de los que creen que si una persona fue mala en vida, cuando se muere pasa a ser buena. Para mí uno cuando es malo en vida y se muere sigue siendo un hijo de puta. No creo que una persona pase a ser buena porque pasa a otro plano espiritual. Pero sí rescatar este tipo de personas que nos ha dejado tantas enseñanzas, que ha vivido como lo pregonó siempre, que dijo, esta es la forma de vivir, esta es la forma en la que hay que hacer las cosas, y era la forma en la que él hacía las cosas. Vamos a comenzar con este primer programa de Derecho a Réplica, los voy a ir presentando, lo tengo por ahí al señor Hernán Sabater, lo tengo a Javier Pertierra. Buenas tardes compañeros, ¿cómo andan? Buenas tardes, estimado Alex. Bueno, un gusto contar con el señor Javier Pertierra Antón desde España, desde su querida España. Hoy no sé si lo encontramos en Madrid, en Oviedo o viajando por alguno de los maravillosos lugares, pero bueno, un gusto poder tenerlo con nosotros. Él va a tener una columna, cuénteme un poquito más o menos, vamos a ir metiéndonos en este primer programa. La columna, Entre Orillas y Semanas, ¿de qué trata? Pues muchas gracias por confiar en mí y para ser colaborador de Derecho a Réplica. Y sí, mi columna, mi sección, o como mi fórmula, digamos, tendría el esquema que trata de, como tú dices, de titular este Entre Orillas y Semanas, entre orillas, porque hay dos orillas que nos unieron por un mar, la mar Océana Atlántica, y que fue el medio que posibilitó que nos encontráramos y que nos desarrolláramos y que sigamos siendo culturalmente lo mismo. Estas entre orillas, como tú me indicaste, pues tiene una introducción de esa travesía de noticias entre la europea, la americana y la iberoamericana esencialmente, sin evitar algunas noticias destacables del mundo mundial, como tú me dijiste, y siguiendo tu encomienda, pues esto que nos conecta en esos aspectos yo intentaré, como señalaste, que hacer un análisis y de las noticias de la semana que pasó, porque hoy normalmente se emite a fin de semana, y con algunas noticias relevantes de esos campos que digo, repito, de esta zona de la orilla, pero también con vinculaciones iberoamericanas, por lo tanto, que reflejan aquí lo que ocurre en las Américas, pues eso es la vinculación iberoamericana, tendríamos la vinculación de la Españita y de la Unión Europea. Esto en cuanto a entre orillas y semanas, porque en las semanas analizaríamos la pasada, pero proyectaríamos un poco la porvenir o la que viene. Y eso es un poco la estructura, teniendo en cuenta que va a haber una especie de separata divertida que es el dato, la frase, el dato relevante que se considere, la frase más, digamos, eh, sorprendente, pero también sensatas, el dato, la frase y la propuesta. Me parece que el dato tiene que ver mucho con la matemática, que es un lenguaje universal de los científicos. Eh, las frases, pues las frases tienen que ver con la dialéctica, con los juristas y con las letras, que somos nosotros, y humanidades, y la propuesta siempre es esa construcción de porvenir y por lo tanto esta es un poco la estructura, si le parece bien a nuestro director Alex Animal de Radio. Por favor, también tengo entendido, según lo que estuvimos hablando fuera de programa, muy a lo Lelutier, que también nos va a dar algo sobre ciencia, algo sobre tecnología, porque también, más allá del mundo de la política, no solamente encajonarnos en el mundo de la política, sino también poder hablar un poco de tecnología, de ciencia, de los avances que se vienen, que por ahí acá a América llegan mucho más tarde y que por ahí tenemos nuevos descubrimientos y nuevas cosas en esta materia en lo que es Europa, ¿no?
Pues claro, pero y cultura y cine, y yo claro, como usted dice muy bien, no va a ser solo de relaciones políticas y tal, como bien me dijiste, es una travesía entre estas orillas, repito, la europea, la americana y la iberoamericana, y señalaríamos todo aquello que nos conecta o aquello que nos sorprende o aquellas noticias relevantes que claro que va a ser tecnología, pero también pueden ser todo otro tipo de noticias relevantes. Por lo tanto, sí, es de variedades y la política es una variedad más. ¿Qué le parece? Me parece que sí, me parece que para usted la política va a ser, para nosotros, si bien es el eje central del programa, para usted va a ser un complemento, un condimento adicional a todo eso que nos va a ir contando a lo largo de todos los programas de Derecho a Réplica. Sí, yo creo que tenemos una inflamación, no sé si llamarla politiquitis, o en cualquier caso un exceso de lenguaje político. Creo que precisamente la democracia avanzada, hablo de Suiza, Noruega y tal, casi nadie conoce afuera quiénes son sus presidentes y sus ministros y sus gobiernos, porque no producen tragedias. Como dice alguien que las familias felices, pues no son muy criticadas porque pasan desapercibidas. Creo que también la política debemos de dejar que seamos nuestros propios protagonistas, los ciudadanos, con las diversas actividades que van desde el deporte hasta el teatro, pasando por la gastronomía y llegando a la ciencia, como tú dices, y a la educación. Creo que hay que desdramatizar la política y decir que no lo pueden todo y que la sociedad está por encima del Estado y por encima de los políticos y que los ciudadanos somos los que nombramos y quitamos a estos señores que parece que tienen un poco psicopáticos, un demasiado afán de protagonismo, sobre todo en nuestra cultura. Sí, me parece que se olvidan que si llegaron arriba es gracias a los que están abajo y justamente de eso nos vamos a dirigir ahora. Hernán Sabater, buenas tardes. Muy buenas tardes, Alexis. Un honor estar contigo también, Javier. Gracias. Lo mismo digo. Bueno, vamos a hablar con Hernán un poco de política, vamos a tratar de los temas que se están tratando hoy en día. Vamos con algo de economía. A ver, vamos a empezar con el análisis de Hernán, te pregunto, desde ahora las prepagas van a tener que informarle al gobierno antes de aplicar los aumentos en sus cuotas, es algo que te toca muy de cerca, ¿no? Y a todos los que por aquí tienen prepagas también, pero el gobierno anunció que desde hoy las prepagas deberán informarle al gobierno antes de aplicar aumentos a sus cuotas. Explícame un poquito, poneme un poquito en tema para los que no sabemos tanto. Sí, la resolución 645/2025 de la Superintendencia de Servicios de Salud fue publicada el día viernes en el Boletín Oficial y establece que un procedimiento estandarizado para la presentación de información sobre aumento en las cuotas de los planes de cobertura médico-asistencial. Establece un procedimiento único, formal y de cumplimiento obligatorio para todas las compañías. Esto forma parte de un proceso que está en oposición a lo que el gobierno pedía desde el principio, que era que si bien se desreguló, tampoco cualquiera cobre cualquier cosa. Y el problema que estamos teniendo es que la gente no puede pagar lo que las prepagas pretenden. Entonces, mucha gente ya se dio de baja de las prepagas y otra que, en mi caso, por ejemplo, yo estoy pagando la prepaga de mi madre, se hace cuesta arriba y muy complicado, sobre todo para la gente mayor. Cuando uno es joven puede prescindir de eso y puede cambiarse, pero cuando es gente mayor, si bien la toman en otros lados porque es obligación que otras prepagas la absorban, los valores son altísimos. Entonces, ahí hay un conflicto entre el gobierno y las prepagas que ya lleva una larga data. Yo entiendo que las prepagas también deben tener costos muy altos, pero también si se quedan sin afiliados, va a ser peor. Así que bueno, ya ahora la cuestión es que el gobierno y las prepagas lleguen a un acuerdo mes a mes de cuánto es lo que se va a aumentar y que tampoco ese índice impacte en forma muy específica en lo que es la inflación mensual. A ver, el gobierno había propuesto justamente una competencia de mercado, pero me parece que con el tema de las prepagas hay como una competencia desleal, ¿no? Como que, bueno, está bien, el gobierno es como que nos dio vía libre, podemos hacer lo que queremos y es como que la libertad pasó a convertirse en un libertinaje. Sí, totalmente. Bueno, el principal negociador ahí es el señor Velocopit. El señor Velocopit es el
dueño de Swiss Medical, y si bien hay otras prepagas muy grandes, Swiss Medical es la que tiene todos los sanatorios. Entonces es como que tiene un poder muy grande sobre las decisiones de los aumentos de las prepagas, ¿no? Sí, es lo que suele pasar cuando, por ejemplo, un gigante termina monopolizando, terminan polarizando absolutamente todo, y es como que se rigen en base a lo que quiere Swiss Medical, ¿no? Pero bueno, también tienen que pensar, como vos decías hace unos instantes, tiene que pensar que, bueno, si la gente se termina yendo, se termina dando de baja de las prepagas va a llegar un momento, no creo que desaparezcan, pero va a llegar un momento que van a tener, o, a ver, o que bajar los costos sí o sí obligatoriamente, o los que queden, los pocos que queden en las prepagas, van a terminar pagando las consecuencias porque tienen que cubrir los gastos igualmente. Entonces, al que quede, si de dos se baja uno, al que le queda le voy a tener que aplicar un aumento para poder mantener una calidad de servicio. Sí, yo entiendo eso también, pero bueno, en el caso, por ejemplo, de mi mamá y muchos planes, no es un caso único, no solamente hubo aumentos en lo que es la tarifa mensual para mantenerse en la prepaga, sino que cada vez que va a un profesional tiene que pagar un copago. O sea que las prepagas también han reducido la cantidad de gastos que han hecho para los profesionales, y a su vez ese gasto también incluye una forma de que el que es asociado tenga que pagarlo. Entonces hay que pagar la cuota más lo que es el copago cada vez que uno va a un profesional, y a veces también hasta cuando uno va a una guardia. Cuando no es una urgencia también tiene que pagar un copago. Entonces se hace muy complicado porque, como decíamos antes, ¿no? La gente no puede afrontar esos gastos, sobre todo calculando que hay una gran cantidad de población que recién está empezando a querer sacar la cabeza y mantenerse dentro de lo que es la clase media, que es la gran cantidad de gente que utiliza las prepagas, sacando la clase alta, que obviamente no va a tener un problema muy grande, ¿no? Pero la clase media está siempre muy comprometida con estos temas. Sacame un poquito de la duda, de la confusión. Yo, por ejemplo, no tengo ninguna prepaga, pero me decís que aparte de pagar la prepaga, uno cuando va a hacerse atender tiene que pagar un copago, que es un bono, y si va por alguna urgencia, también tiene que pagar un bono. Entonces, ¿cuál sería el beneficio de la prepaga? Y el beneficio es que si a vos te agarra una enfermedad muy grave, estás muy cubierto. El sistema de internación es muy bueno por lo general. Entonces uno ante una urgencia sabe que está muy bien atendido. Y ahí sí no hay que pagar absolutamente nada extra. Pero eh, gracias a Dios, la mayor parte de nuestras vidas no las pasamos internados. Entonces también hay que poner en una balanza lo que cobra la prepaga y el uso que uno le da, que eso no se hace. En el caso mío, por ejemplo, gracias a Dios, tengo muy buena salud y tengo muchos amigos que también, por suerte, lo tienen. Y no hacen uso de la prepaga, y sin embargo pagamos todos los meses y no le damos gasto a esa prepaga. Entonces, creo que el sistema de compensación entre los mayores, que las cuotas aumentan en una forma demasiado exponencial a partir de los 50, 60, 70 años, con respecto a los jóvenes que no lo utilizan, ese sistema de equilibrio me parecería que no está muy bien regulado tampoco, ¿no? Te hago una consulta, así como para cerrar un poquito esto. ¿Cuánto se paga hoy en día por una prepaga promedio? Ni la mejor ni la peor. Una prepaga promedio, mensualmente, ¿cuál es la cuota? Yo te puedo decir el costo de mi madre, que son 600.000 pesos argentinos por mes. Ah, la pelota. Hay que pagar 600.000 pesos por nada. Bueno, en el caso de tu madre, bueno, es una persona mayor y por ahí hace uso, pero para gente que somos un poco más jóvenes, pagar una prepaga justamente para no darle uso, me parece que es bastante, es bastante. Estamos hablando de alrededor de 7.200.000 pesos al año. Totalmente. Mi mamá, por suerte, si bien es una persona mayor, está bien de salud, pero aparte cada vez que va al médico tiene que pagar 25.000 pesos. Eh, Así que bueno, y bueno, tiene descuento en la medicación, 40%, que es lo que establece la ley, pero
Sí, se hace muy, muy complicado. Vos imaginate que un jubilado, su jubilación es de 300.000 pesos promedio, 340.000 pesos, y una prepaga sale 600.000. O sea, sería imposible, ¿no? Claro, más o menos para que nos entienda nuestro colega Javier en España, más o menos sacando una cuenta grosso modo, estábamos hablando de una prepaga anual de 7.200.000 pesos aproximadamente, lo que sería algo así como $7.000 anuales. Claro, yo esto lo veo bajito. Aquí en Europa sería mucho más. Claro, eso, hay jubilaciones aquí, normalmente hay una media de jubilación, de pensiones jubilatorias de, no sé, 20 a 30.000 euros. O sea, entre 20.000 euros, esto es la media de jubilación aquí en España. No, 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 pero estábamos hablando de lo que sale la prepaga de manera anual, Javier, ¿eh? Ah, claro, claro, yo digo que sí, bueno, anual, eso, aquí están entre 1.500 y 2.500 al mes de euros, o sea, casi dólares de pensión. Normalmente esa es la media. Por eso digo que tenemos una gran proyección para poder ir a, como hizo el norte de Europa con el turismo, digamos, residencial en España, que los jubilados y pensionistas europeos que tienen muchas viviendas, etcétera, pues, y sobre todo españoles, pues puedan ir a Latinoamérica aprovechando que el clima es más benigno en muchas zonas, o en cualquier caso complementario, bueno, podría ir con bastante liquidez los pensionistas. Para eso hace falta establecer unas redes financieras, sanitarias, etcétera. Pero bueno, esto se hizo poco a poco aquí en España para el turismo residencial nórdico. Claro, no solamente es beneficioso por ahí el clima, que no es tan extremo como en Europa, sino que también quizás el tema económico, ¿no? Sería mucho más beneficioso para los que vienen de Europa. Claro, lo está haciendo Costa Rica y República Dominicana. Pero bueno, no soy un experto en esto. No, no. Yo, cuando usted me mande, me dice que desarrolle lo de Entre Orillas y Semanas, que a usted le ha gustado ese título, y ha colaborado conmigo en dar el título de la columna Entre Orillas y Semanas. ¿Verdad que sí, don Alex? Por favor, sí, sí, hemos estado de acuerdo con eso. Vamos a continuar, vamos a agradecer a nuestros auspiciantes por confiar en nosotros. Le agradecemos a BDG Diseño, imagen corporativa, branding, diseño digital y administración de redes sociales. Con ellos te podés comunicar a través del 11 68 60 92 88, 11 68 60 92 88 o a través de su mail bdgdisegno@gmail.com. Metalúrgica GB Bisoni, los podés ubicar en Instagram como metalúrgica-gb, y ellos son una empresa con más de 35 años de experiencia en el mercado, creciendo y creciendo, brindando calidad a una respuesta eficiente a los clientes. Estamos especializados en la construcción y reparación de máquinas del rubro de fidedería. Realizábamos tubos y sinfines, secaderos, cabezales, cajas reductoras, cintas transportadoras, cuchillas, serrini o según el requerimiento deseado. Para comunicarte con ellos, nuevamente a través de su Instagram, metalúrgica-gb. Lo tenemos al amigo Hernán. Hernán, te tengo por ahí. Sí, acá estamos, Alexis. Ahí estamos, perfecto. Lo estoy esperando a Javier, obviamente nuestro otro colega, la otra parte del tridente, lo estamos esperando acá. Bueno, comentame un poquito. A ver, más allá de eso, tenemos más temas hoy, ¿eh? Ya pasamos la parte de la economía, pero hablamos de que terminó la campaña porteña y los candidatos esperan un escenario de tercios para que reconfigure el mapa político en Cava. Tenemos elecciones. Contame un poquito cómo se ve el panorama. Uf, qué tema ese, Alexis. La verdad que la calle no está prestando demasiado atención a lo que es esta elección legislativa. Para mí fue un error separarla, pero bueno, hay estrategias electorales que a algunos les conviene y a otros no. La verdad que ir a votar ahora en mayo, cuando realmente los nuevos legisladores vayan a asumir en diciembre, se podía haber hecho toda una misma votación en octubre junto a diputados nacionales. Pero bueno, como te decía antes, hay estrategias electorales que, de acuerdo a la conveniencia y a las encuestas, como vayan midiendo,
conviene o no conviene, y por eso hay un corte y se va a tener que ir a votar 2 veces. Por suerte eliminaron las PASO, que eso hubiera sido un problema todavía mayor. Con respecto a los tercios que comentabas recién, sí, está entre La Libertad Avanza, con Manuel Adorni en la cabeza, el PRO, que es Los Penato, y el representante del kirchnerismo, que es Santoro, que bueno, si lo analizamos desde la parte política de dónde viene cada cosa, es un mejunje que hay, ¿no? Porque Santoro, si bien representa el kirchnerismo, viene del radicalismo. Perdón, Los Penato intentó hacer una campaña diferenciándose de La Libertad Avanza, y su jefe político, que es Mauricio Macri, ahora se fue a Paraguay y la dejó prácticamente sola. Y La Libertad Avanza con un vocero presidencial que siguió ejerciendo su función de vocero presidencial y que tiene gente dentro de la lista que no es muy representativa de lo que es el discurso de Javier Milei, a mi entender, ¿no? Sacando a Manuel Adorni y algunos más que están muy por debajo de los primeros lugares, los lugares entre el número 2 y el número 6, 7, son gente que ha sido puesta medio a dedo por la representante política, que es Pilar Ramírez, acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la anuencia de Karina Milei, que es gente que viene de un lugar que la misma Pilar Ramírez era mano derecha de Recalde en Aerolíneas Argentina, que viene de la Cámpora. Entonces, bueno, es un panorama medio complicado porque por un lado el PRO va a querer mantener en la ciudad de Buenos Aires el liderazgo que ha tenido durante todos estos años. La Libertad Avanza, que le está haciendo sombra porque el presidente Javier Milei tiene muy buena imagen positiva. Y Santoro, por el otro lado, que está aprovechando y se puso la servilleta para almorzar y tratar de almorzarse tanto al PRO como a la Libertad Avanza, que al ir divididos, el voto de centro-derecha se va a diluir por ese lado. Entonces, vamos a ver qué panorama hay. Algunas encuestas dan ganador a uno, otros dan ganador a otro, pero bueno, el panorama va a estar, como bien decís, muy cercano a ese lugar de tercios. Creo que puede haber alguna sorpresa, posiblemente sobre el lado del PRO, que baje muchísimo la cantidad de votos que ha sacado con respecto a las elecciones anteriores, ¿no? Que ese liderazgo que lo hacía tan fuerte en Ciudad Autónoma de Buenos Aires se vaya diluyendo. Así que bueno, veremos qué pasa el domingo. Veremos a ver qué pasa con las nuevas elecciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Me voy a ir a España. Voy a dar inicio a Entre Orillas y Semanas con el señor Javier Pertierra Antón. A ver qué tiene para contarme, qué ha pasado de interesante en esta semana que pasó justamente en Europa y cuáles son las proyecciones para la semana que viene. Pues efectivamente, como habíamos dicho, no todo va a ser la política y creo que hay algo que me llamó la atención para el inicio de este programa en mi columna de Entre Orillas. Y creo que muchísimas semanas atrás, exactamente hace 26.000 años atrás, hay una última glaciación que hizo que homínidos y Homo sapiens se trasladaran desde el continente asiático, que es, hasta América. Pues bien, ha habido un hallazgo genético que reescribió un poquito y está reescribiendo la historia, porque hasta ahora los hallazgos eran arqueológicos y de otra índole, por restos, pero ahora la genética se ha secuenciado a 139 pueblos indígenas poco estudiados de América del Norte y Sudamérica, y se ha secuenciado a más de 1.500 genomas. Un equipo internacional ha reconstruido cómo se diversificaron los primeros habitantes que poblaron el continente americano. Estos llegaron antes que Colón.
Estos datos revelan que los seres humanos llegaron al extremo sur de Sudamérica porque tuvieron que recorrer desde el estrecho de Bering, que es por donde cruzaron con la glaciación en general, aunque parece que hay alguien que dice que pudieron llegar algunos por el Pacífico, pero bueno, la secuencia dice que llegaron a Sudamérica, que es ya la ocupación de todo el continente, la actual Patagonia, 14.500 años, hace menos 14.500 años. Eso quiere decir que tardaron casi 10.000 años en cruzar todo el continente y luego lo curioso es que en el sur, en ese intervalo de aislamiento, porque claro, lo curioso es que las enormes selvas impenetrables, las cordilleras, los desiertos, las distancias, hicieron que esas poblaciones que se trasladaran, estuvieran en poblaciones indígenas con muy restringido intercambio genético. Y curiosamente este legado genético está en peligro de desaparecer en algunas, digamos, tribus originarias. En cualquier caso, esto supuso una vulnerabilidad muy importante inmunológica y fue lo que ese aislamiento genético contribuyó a que las enfermedades como el sarampión y otras víricas, la viruela, etcétera, pues produjera, por esa falta de inmunidad que produjo el aislamiento, grandes mortandades cuando llegaron de nuevo los que llamábamos europeos, pero que todos descendemos, parece ser una rama común de Homo sapiens, que hace 26.000 años cruzaron, digamos, el charco por el estrecho de Bering, o sea, por donde estaría hoy Alaska y Asia y Mongolia para arriba. Por eso hay unos ciertos rayos, y me parece una noticia relevante, y bueno, junto con la otra, y perdonadme que yo intentaré acortar lo más posible, que Emmanuel Macron ha propuesto el despliegue de bombarderos nucleares franceses. En fin, a los rusos esta iniciativa les ha producido una contundente crítica y, bueno, plantea un escenario de mayor confrontación, ¿no? Porque ya sí estamos desplegando, en fin, ahí ya sabrá lo que hace Macron con bombarderos nucleares. Rusia es tajante en su respuesta y, bueno, estas son las dos noticias que quería dar de la semana pasada. Si quiere paso a lo del dato, la frase y la propuesta, estimado Alex, Animal de Radio. Sí, 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 obviamente, obviamente. Igual después me va a quedar pendiente para el próximo programa la nueva guerra entre las potencias mundiales que incluye a la India. Pero cierre esta parte de la cortina y yo se lo dejo picando para la semana que viene para que nos ponga un poquito más en ambiente. Bueno, pues el dato es que el IBEX, el 35, que es como la bolsa española, alcanza 14.000 puntos por primera vez desde el 2008. Ya ha pasado tiempecito, pues hemos recuperado porque este IBEX esta semana ha crecido el IBEX, que es el índice bursátil de aquí, un casi 4%, luego conquistando los 14.000 puntos de mayo de 2008. O sea, hemos recuperado todo lo que la bolsa había perdido por el problema de la subprime y todo aquello que era la burbuja inmobiliaria. Y este incremento obviamente refleja una recuperación significativa de los mercados financieros españoles, pero además España está creciendo más que cualquier otro país de la Unión Europea. Y bueno, eso da posible a una recuperación y estabilización económica en España muy importante, tras periodos de gran volatilidad que dicen los expertos. Esto en cuanto al dato matemático, pues la frase que me ha llamado la atención es pobre Europa. Yo la anoto como frase pobre Europa porque en un artículo que he leído se expresa en algunos titulares preocupación sobre la escasa participación en una manifestación pro Unión Europea en Madrid. Curiosamente, a pesar del crítico y desestabilizador contexto internacional de Putin y Trump y todos estos, pues la frase pobre Europa resume el sentimiento de cierta desilusión y, por supuesto, la necesidad enorme de revitalizar el proyecto europeo, la integración europea y en general como nos está ocurriendo. Creo que hay una cierta decepción, pero también los ciudadanos tienen que ponerse las pilas, ¿no? Y si me apuras ya termino con la propuesta que, bueno, hay un profesor de universidad de química inorgánica que ha destacado el papel de la química para la sostenibilidad global y promueve una, bueno, más que química, una economía química, fíjese lo que digo, más circular y sostenible, porque como
el crecimiento demográfico hace que aumente el consumo, pues creo que hay que adoptar posturas importantes en torno a los avances de hidrógeno verde y la conversión en CO2 en combustibles y todo esto tiene mucho que ver con la química. Por lo tanto, si quiere, paso y cierro ya rápido con la semana por venir, o quiere usted decirnos algo, estimado director Alex. No, por favor, dígame qué previsiones tenemos, qué proyecciones tenemos para la próxima semana y qué son las nuevas cosas, reuniones, congresos que vamos a tener la próxima semana. Por la semana del porvenir y que viene, pues hay un evento destacado para mí, que es la final de la UEFA Europa League en Bilbao. Ahora, Albergará la final le de... hago una pregunta antes de que siga. Tiene la final de la UEFA y tiene, creo que prontito, la final de la Champions. Pues sí, paren el circensis, o sabe a lo que me refiero. En cualquier caso, sí, hay mucho fútbol aquí en esta Europa, pero poca, como ve, unidad de criterios financieros, energéticos, en fin. Creo que nos centramos mucho en lo accesorio y dejamos lo principal. Por ejemplo, las redes eléctricas europeas tienen que tener muchísima más interconexión. Parte del apagón se debió a que Francia no nos permite establecer conexiones a través de su territorio con el centro de Europa, siendo España exportadora de energía y solo nos permite pasar por su territorio patrio el 4%. Los gabachos siempre tan finos con los hispanos. En cualquier caso, es que nos tiene muchos celos. Y pues, bueno, además de eso, hay un evento de un festival gratuito en Bilbao que va a ser precioso, musical y tal, y bueno, junto con el Benidorm Festival, porque aquí hay muchos festivales derivados del que somos una potencia turística y normalmente la gente cuando viene de turismo quiere ir de fiesta. Y entonces, pues hablo de esto porque también se ha seleccionado, hablo de la música, al representante español en Eurovisión, que se celebrará próximamente. Esto es un poco la semana de porvenir, señalando que expertos señalan que este festival debe de promover más esa unión también, Festival Europeo de la Canción, vamos. Y por último, la importancia que es un evento internacional, la Cumbre Iberoamericana en Madrid, que se ha señalado para el 2026 y que la Diputación de Huelva ha consensuado, y eso es importante para nosotros, una declaración institucional para postular a Rábida, que fue el monasterio donde estuvo Colón y generó todo el impulso, digamos, de aprobación del viaje de descubrimiento, del encuentro. Pues la Rábida, que es ese monasterio y esa ciudadita, esa pequeña villa, pues una de las sedes de la ya 30 Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid en 26. La Rábida aspira a ser, en esta semana, sede de las reuniones y conferencias ministeriales preparatorias de esa cumbre. Creo que eso es una buena noticia y, bueno, con esto despedimos entre orillas y semanas hasta la próxima travesía de la semana. Espero que mejoremos todo esto. Aún así, todavía tengo alguna noticia en la recámara, estimado Alex Animal de Radio. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos acá con Javier, tenemos ciencia, tecnología, economía, política, festivales, tenemos un poquito de todo también. Algo de lo que se viene de Europa también, ¿eh? Lo tengo, a Hernancito, ¿andás por ahí? Sí, lo tengo por ahí. Ando por acá. Voy a escuchar primero un audio que nos dejó justamente Guillermo Francos. Eh, Algo que me llamó mucho la atención, bueno, obviamente, que Francos cuestionó el régimen de Tierra del Fuego. Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior. Lo escuchamos a Guillermo Francos cuando quieras, cuando lo tengas por ahí, ponelo. Hay muchos argumentos por los cuales los productores que tienen este beneficio lo van a defender, pero lleva mucho tiempo este régimen, ¿no? Ya tendrían que tener condiciones de competitividad mayor. En definitiva, en Tierra del Fuego lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior para venderlos al territorio con una cantidad de beneficios impositivos muy grande. Bueno, eso ha permitido que en la isla se genere mucha actividad, muchos puestos de trabajo, etcétera. Ahora tendrán que ir viendo cómo van reduciendo esos valores para ser más competitivos, como toda la actividad económica, ¿no?
Bueno, ahí escuchábamos la palabra del jefe de gabinete, Guillermo Francos, sobre la situación. Dijo claramente, ¿no? Lo que hacen es armar productos que vienen desarmados del exterior y poniéndole una carga impositiva muy grande. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión tenés al respecto de esto para desasnarnos un poquito? Porque hay un tremendo lío en Tierra del Fuego, han parado producciones. ¿Todo por qué? Porque el gobierno dijo que a partir de cierto tiempo, quizás de aquí a 2 meses, va a empezar a impactar en el bolsillo de cada uno de los usuarios, que se va a bajar el porcentaje de justamente de las exportaciones, ¿no? Que los celulares, prácticamente, celulares tecnológicos, van a estar más baratos. ¿Qué sacamos de esta foto? Argentina está en un gran lío ya, pero no de ahora, desde hace muchísimo tiempo. Se utilizó la posibilidad de que Tierra del Fuego ensamble celulares para que supuestamente la ciudadanía pueda acceder a productos tecnológicos de una forma muchísimo más económica. Sin embargo, eso no pasó. Hoy estamos pagando un celular el doble de lo que sale en Chile y con un poder adquisitivo muchísimo más bajo que lo que se vende en otros países que la gente puede acceder. Entonces, el problema es que Argentina ha querido recrear una industria que muy bien puede adquirirla comprándola afuera. Seamos sinceros, pongo un caso como por ejemplo el chocolate suizo. Suiza no tiene prácticamente vacas, las tiene que tapar en invierno para que no se resfríen, no tiene cacao y sin embargo te produce el mejor chocolate del mundo. Eh, y Suiza, a su vez, compra el mejor chocolate, el mejor cacao y vende al que le compra al que le compra el cacao, le vende otro tipo de productos. Argentina quiere ensamblar celulares cuando en China hace 500 años que están ensamblando celulares a un costo muy bajo. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es exportar lo que Argentina tiene para importar lo que otros países tienen, y eso es parte del comercio mundial. El problema es que casualmente Argentina en estos últimos tiempos tiene un problema social muy grande y que toda esa gente en este momento quede sin trabajo, sin empleo o que vea reducida su capacidad salarial, es un problema social importante para la isla de Tierra del Fuego. Pero es algo que tarde o temprano hay que solucionar. Yo entiendo el problema que esto genera, pero en eso coincido con Franco, que la gente no puede acceder a los últimos productos. Encima, bueno, Argentina está atrasado tecnológicamente años y años, ¿no? Entonces, me parece que es algo que para el bienestar general de la población es algo que hay que resolver. Si es la mejor manera de resolverlo, no lo sé, pero la verdad que es lo que hay y Argentina necesita empezar a crecer y acceder a las últimas tecnologías, ¿no? Quería yo decirte, estimado Hernán, sí, 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 decime, Javier, te escucho. no, que estoy de acuerdo con él, pero se me ocurre ahora, a veces tengo alguna ocurrencia, no, eh, que también es cierto que en Tierra de Fuego y otras mismas zonas podrían establecerse unas zonas de desarrollo como de China. Eran zonas que querían establecer formas de desarrollo distintos con captación de inversiones y de industria también transformadora y demás. Creo que muchos países de América Latina deberían de comprender lo que supuso para China esas zonas económicas especiales, que ahora ya hay 49 modelos de desarrollo económico, 53 zonas de desarrollo industrial y 15 zonas de libre comercio en la propia China. Y se me ocurre que la China ha sido un modelo de, bueno, sí, manufactura por mano de obra barata, pero tampoco es muy cara en América Latina. También podría aprovechar la materia prima, como bien dice Hernán, con muy buen criterio que tienen, para eso hace falta captar inversiones y para eso hace falta un mínimo de, por eso en esas zonas se daba bajada importante de, como zonas francas de impuestos, facilitar la inversión foránea y no recelarla, y para eso también los emprendedores locales deben de saberlo, de tal manera que lo que tú dices de los celulares, pues esta prueba que se hizo en China, la gran ventaja que tiene Argentina, muchos países, es que tiene la materia prima y al lado también para producir eso en cualquier caso, para intercambiar
por ejemplo, con casos de litio, etcétera, que yo no soy un experto, pero se me ocurre que si en China funcionó, estas zonas donde la gente que va ahí ya sabe a lo que va a trabajar en unos regímenes un poco especiales. Creo que eso produjo en China un efecto enorme. Se me ocurre también que Gustavo Petro ha anunciado la adhesión de Colombia esta semana a la iniciativa china de la Franja y de la Ruta de la Seda. ¿Por qué? Porque, claro, está buscando Petro atraer inversiones y fortalecer las infraestructuras van a ser terribles las que va a necesitar América Latina para desarrollarse. No solo manufacturar, sino infraestructuras de todo tipo, carreteras, aeropuertos, etcétera. Pues bueno, esta alianza siempre pasa lo mismo. Cuando viene gente de fuera a invertir, dicen que compromete la soberanía. Bueno, pues no lo sé. Entonces, ¿cómo lo quieren hacer? ¿Se les ocurre alguna propuesta? Pues la dejo yo para la próxima semana. En cualquier caso, me parece muy bien todo lo que dice Hernán, pero creo que deben ir más allá y aprendiendo de los chinos que en muchas cosas han acertado. Creo que bajo el refugio de la soberanía se impide invertir y por lo tanto se impide el desarrollo. China se apropió de esas inversiones, aprendió, supo el know-how, el saber hacer, el saber cómo de Occidente, sobre todo de Estados Unidos, que era la fábrica de Occidente, era China, porque tenía mano de obra barata y claro, eh, eh, pues es que, claro, el desarrollo no se puede hacer de otras muchas más maneras, con competitividad, atracción de inversiones y trabajo. Es mi humilde opinión. Podríamos copiar lo mejor de los otros sistemas. ¿O qué le parece a don Hernán? Sí, coincido contigo, Javier. La verdad que sí. Hay que reinventarse y estamos en el siglo XXI, ya no estamos más en épocas pasadas y ahora todo va muchísimo más acelerado. Y en Argentina hay mucha cosa para hacer. Es un lugar donde, como bien decís, tiene acceso a un montón de materia prima como para poder llevarlo adelante. Y bueno, habrá que reinventarse como en tantos otros lugares, ¿no? Claro, lo que no podemos poner industrias en Buenos Aires, que el terreno es carísimo, que no sé cuánto. Digo, no conozco el tal, pero pasa igual aquí en España. No, habrá que hacer zonas especiales, bueno, a mi entender. Y eso necesitará, pues bueno, mm, lo de siempre, copiar de las mejores prácticas siempre conviene. Como dice aquel, pasa tú delante que a mí me da la risa, y ya que ellos han triunfado en una cosa y han fracasado en otro, pues Edison creo que tuvo que probar 1000 formatos diferentes de filamentos para que la luz se encendiera. Bueno, esto si copiamos las mejores prácticas no tendremos que probar y fracasar tantas veces, creo yo. Y todavía estamos a tiempo porque tiene lo más importante América Latina, no solo una población joven con ganas, con una misma cultura, sino que tiene ya mercados que se están integrando y sobre todo materias primas y alimentos. Y bueno, lo que tú dijiste del chocolate, manda carayu. ¿Será cierto que tapan a las vacas en Suiza para que no se resfríen? No sé, es algo que tengo que después terminar de confirmar. No sé, pero yo por aquí estoy viendo perros, que aquí estamos en el norte de España, y bueno, tienen mejores abrigos que los míos. Ya me están dando algunos perros grandes, me apetece quitarle lo que les ponen para que no pasen frío, los pobres animales. No sería mala idea, no sería mala idea. Para comunicarte con nosotros podés hacerlo a través de nuestro WhatsApp, más 54 911 25 66 54 57, más 54 911 25 66 54 57. Aquí vamos a estar todos los sábados con la conducción de quien les habla, Alexis Martínez Díaz. ADR-prensa, me pueden encontrar ahí en Instagram al señor Javier Pertierra Antón, lo buscan como @JaviPertierra, y a nuestro director aquí en Cava, al señor Hernán Sabater, como Sabater Prensa. Nos encuentran ahí todos los sábados a las 15 horas Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, 12 horas México, 13 horas Colombia, Ecuador, 14 horas Chile, 20 horas España. Ahí nos van a estar encontrando. Señores, muchísimas gracias por esto. Esto ha sido el primer programa de Derecho a Réplica. Los esperamos la semana que viene, ¿no, Javi, Hernán? ¿Qué dicen? ¿Me dan el presente? Por supuesto. Como dicen algunos, Dios mediante, y bueno, ya saben que eh, aquí esto va muy deprisa y tienes tu razón. Yo espero colaborar con Animal de Radio porque me parece que lo que viene, al menos debemos de saber por dónde vienen los tiros. La idea es saber, justamente, como estábamos hablando de copiar los modelos, ¿no? Y justamente la idea es esa,
tratemos de trabajar con el manual abierto y saber qué cosas se pueden replicar, qué cosas van a ser buenas, qué cosas van a ser malas, pero bueno, por lo menos ya sabemos que de acuerdo al manual, qué es lo que conviene, lo que convendría hacer, lo que estaría bien. Así que trabajemos con ese manual. Gracias, Javi. Un abrazo enorme. Buenas noches para ti allá en España. Hernán, buenas noches para vos también. Muchísimas gracias a los dos por estar. Un placer, un abrazo. Enhorabuena por el programa, sin duda, como todo lo que tú conduces con mucha audiencia siempre, Animal de Radio, Alex. Muchas gracias, Javier. Hernán, buenas noches y nos encontramos la semana que viene. Un fuerte abrazo, un placer estar en este primer programa, también estar compartiendo este espacio con el queridísimo Javier Pertierra. Un abrazo grande, buena semana para todos. Buena semana para todos. Nos despedimos con nuestros auspiciantes BDG Diseño, diseño gráfico, imagen corporativa, branding, diseño digital, administración de redes sociales. Para comunicarte con ellos puedes hacerlo a través del 11 68 60 92 88 o a través del mail bdgdisegno@gmail.com. Metalúrgica-GB, Metalúrgica GB Bisoni, con más de 35 años de experiencia en el mercado, crecimos y seguimos creciendo brindando calidad y una respuesta eficiente a nuestros clientes. Más de 50 máquinas construidas a lo largo de los años garantizan nuestra trayectoria. Para comunicarte con ellos a través de Instagram, metalúrgica-GB. Esto ha sido todo desde Derecho a Réplica. Nos encontramos el próximo sábado en todas las plataformas digitales, en Spotify, en YouTube Podcast, en iVoox, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas las plataformas digitales nos vas a poder escuchar. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias. Soy un anciano. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Y toda mi vida dije que los mejores dirigentes son los que dejan una barda que los supera con ventaja.